Saludamos al sociólogo Daniel Pontón. Él es especialista en política pública, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Sociólogo Pontón, el Ecuador amplia y sinceramente preocupado por esta situación de descontrol que se está viviendo en las cárceles, con una dimensión que no se ha vivido creo que en ninguna o en poquísimas partes del mundo, quizá en situaciones absolutamente excepcionales. ¿Cómo ve la situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tan acertado esté el gobierno en el manejo de las cárceles, que es uno de tantos retos urgentes que asumió hace algo más de 100 días? Bueno, gracias Gustavo, un gusto estar otra vez con ustedes. Creo que la situación ya merita un tratamiento distinto. O sea, creo que la violencia se ha venido incrementando a lo largo de estos 3 años. 2019 tengo entendido que empezó el problema mayor. Y bueno, este año ha sido terrible, ¿no? Pero de alguna otra forma el problema es que hemos normalizado estos eventos hasta el punto de vista que, bueno, se han espectacularizado. La gente le da un tratamiento bastante agudo, bueno, la prensa, la opinión pública en general. Y después un poco se apacigua las cosas y vuelve la situación a una tensa calma y mañana otra vez, ¿no? Pero de alguna otra forma lo que pasó ayer ya reviste, escapa de todo entendimiento cabal, ¿no? O racional que podemos darle al asunto. O sea, uno entenderá que la situación del Estado es complicada, entenderá que la situación de la cárcel por lo general es una situación difícil. Hay situaciones estructurales que explican un poco la situación actual, pero lo que vimos ayer ya, yo no creo que solamente violencia, yo le decía ahorita a usted, es un genocidio, ¿no? O sea, el hecho de tener un video donde la policía entra y encuentra un pabellón de personas muertas, ¿no? Ahí hay una práctica de exterminio sistemático, y si usted revisa la definición de genocidio, pues se ajusta, ¿no? Y los genocidios está incluido dentro de lo que son temas de lesa humanidad, ¿no? Y eso obviamente debe tener mecanismos de tratamiento muy distintos, porque ya estamos en una escala diferente, ¿no? Hay un tema que me preocupa muchísimo. Quizá vale la pena para sustentar el calificativo que usted está dando a los hechos concretos de este día miércoles. ¿A qué se considera genocidio? ¿Qué características o qué atributos debe tener un hecho tan lamentable para ser calificado como tal? O sea, la práctica sistemática, deliberada, planificada de exterminio de un grupo poblacional por cuestiones étnicas, religiosas, culturales, de nacionalidad o de algún tipo de pertenencia a un grupo específico. O sea, si estamos hablando de una guerra entre bandas... En este caso sería en estas mafias, en estas asociaciones que se han formado, que tienen sus códigos. Estamos hablando de un pabellón, ¿no? Quizá ese pabellón tenga articulación a un manejo de una banda criminal específica que tiene una realidad contra otra, ¿no? Que un grupo se meta a un pabellón y mate sistemáticamente en cualquier lugar del mundo, le dirán que eso es genocidio, ¿no? Es decir, la Convención de Derechos Humanos tiene esta capacidad de articular conceptos cada vez más amplios, porque la pertenencia a algún grupo social no solamente es por temas étnicos, sino por otros temas, inclusive por cuestiones ilegales, ¿no? Criminales. Pero si esto ya reviste de situaciones complicadas. Ahora, a mí lo que me le decía a usted era que me preocupaba mucho que al parecer, la estrategia un poco del gobierno ha sido, bueno, de esta excepción, un poco para controlar la violencia, ha sido, al principio, la violencia era los 4 centros, el Turi, Cotopaxi, las 2 cárceles de Guayaquil. Al parecer, el Turi ya está solucionado el problema. No hemos visto episodios de violencia, salvo creo que en febrero hubo uno dentro de los 80 o algunos en el Turi. Aunque se encuentra en situación muy precaria. Exactamente, Turi. pero aquí digamos, no ha tenido esa explosión conversamos con frecuencia con funcionarios, con concejales del Cantón Cuenca, y están extremadamente preocupados. Por una parte, no se ha recibido una respuesta del gobierno que pidió que esta cárcel vuelva a lo que había sido su origen, una vocación de carácter regional. Por otra, desde la masacre del mes de febrero, no se han reemplazado siquiera las cámaras de seguridad, que en su mayoría fueron destruidas. Así es. Pero digamos, dentro de la violencia física,
violencia criminal que hemos vivenciado ahorita es un poco sometido y excluido desde el mes de febrero. Y eso para el gobierno ya es una conquista. Ayer no fue la Tacunga, que había sido también un epicentro de la violencia, y se concentró en la cárcel de Guayaquil. ¿Hasta qué punto alguna política administrativa del Estado para controlar las mafias, supuestamente, no contribuyó a este tema de que pasó en Guayaquil? Es decir, ha habido ciertas lógicas y no sé hasta qué punto se puede revelar, pero esa discusión de que ponerlas a los grupos en unos mismos centros para que coexistan y entre ellos se arreglen y no se maten, podría haber sido el detonante de este tipo de situación. Es una conjetura, no estoy afirmando nada. Es decir, usted sugiere o conoce de que se los clasificó en grupos compatibles para ser, digamos, cumplan su sentencia en determinados pabellones, pero obviamente no es una homogeneidad dentro del centro carcelario. No, lo que pasa es que de alguna otra forma lo que pasó al sistema penitenciario es que en Guayaquil, por ejemplo, en una cárcel, no sé cuál, estaba un grupo criminal con el grupo, por ejemplo, lo que pasa es que las bandas se asocian con otras, y por ejemplo decían los nietas tienen vínculos con los choneros, los lagartos con los Latin King, entonces en una cárcel está los nietas, y en otra están los Latin King, y una forma de evitar la violencia es tenerlos separados, pero igual había actos de violencia. Por lo tanto, una política de poder controlar el crimen puede ser juntarlos a todos para que, bajo la premisa que cuando una persona coexiste con su enemigo, uno tiende a negociar y a acordar cosas, ¿no? Eso fue lo Ahora, que los estados de excepción, que van ya varios en Ecuador desde el gobierno pasado, ¿qué efectos están trayendo? Los estados de excepción, entre otras cosas, permiten utilizar con mayor agilidad recursos públicos, tomar acciones como la que se ha hecho ahora nuevamente, de que actúe el ejército, pero en definitiva no han dado resultados. La situación va para mal. Ayer publicábamos también en Twitter un gráfico de cómo va ascendiendo en forma exponencial la violencia en las cárceles. Sí, o sea, los estados de excepción, lastimosamente, ha sido una medida repetitiva, agotada, que no están dando resultados, porque entendamos que estados de excepción son una serie de medidas, ¿no? No solamente es militarizar, también son agilizar recursos, que de hecho el gobierno del partido da, nadie sabe si están fluyendo esos recursos, por ejemplo, adecuadamente, dado la construcción fiscal que tenemos enorme. Estamos hablando de algún tipo, ya el presidente anunció algunas medidas de corte de la movilidad, de la correspondencia, y también el tema de la militarización, pero al parecer los estados de excepción se han concentrado solamente en el control policial y militar de las cárceles. Y esa medida, de alguna otra forma, creo que se agotó. O sea, no, si una persona hace una evaluación muy general, se da cuenta que la situación más bien se ha agravado. La conclusión es que la solución ahí en la medicina que adoptar el gobierno más bien tiende a empeorar la situación. Entonces yo creo que hay que adoptar otro tipo de estrategias. ¿Qué es lo que pasó en Guayaquil? Y le pregunto a usted, porque es un estudioso de este tema, sabe además leer ciertas pistas, ciertos datos que pueden darse, porque entendemos, en esto hay restricciones de información, pero la información también está siendo manejada en términos generales de manera deficiente por el gobierno, particularmente en este tema de las cárceles. El mensaje de Guillermo Lasso, en el sentido de que quisiera dar buenas noticias, pero que las cárceles no están bajo control, fue lamentable ayer hacia las 18 horas 30. Por otra parte, también ese dato de que ningún personal de seguridad o de administración había estado entre las víctimas constituye sin duda una buena noticia, pero deja la sospecha de que las cárceles o esta cárcel en particular, estaba en un 100% controlado por los internos, no por nadie más. O sea, el sistema penitenciario en general está controlado por los internos. Usted va al TURI y el Estado tiene un control externo, ciertas medidas administrativas, ejerce control, pero por lo general al interior de los centros, y eso es histórico, no quiere decir que es nuevo, son los internos que manejan la cotidianidad de las cárceles, ¿no? Hay gente que dice, bueno, hay que dejar que eso siga manteniéndose. El problema está que el Estado no quiere controlar y hay una disputa entre PPLs y cárcel. El problema es que si nos ajustamos a esa postura de la autorregulación, que se dice, ¿no? Que el autogobierno, el resultado puede ser que exista más muertes, ¿no? Y al final la responsabilidad termina siendo el Estado. Por lo tanto, yo creo que el Estado tiene que adecuar una medida de trabajo para el control carcelario que tenga, o medida de control de las cárceles, pero también de alguna otra forma entender lo que está pasando dentro de los centros penitenciarios con el actor principal, que son los presos, ¿no? O sea, son los PPLs. O sea, los PPLs son
el actor principal, que los que pueden garantizar un poco que esto que se dé, me da mucho más de convivencia, ¿no? Ahora, las cárceles por lo general es un centro de violencia, ¿no? La violencia no solo se da por los asesinatos, hay violencia. Sociólogo Pontón, la ciencia, el conocimiento se alimentan de la experiencia. ¿Puede usted pensar de alguna experiencia parecida a la de Ecuador, la de un país que haya podido encontrar el camino para salir de una situación tan caótica y violenta como la que estamos viviendo? Sí, existe. Yo no creo que exista imposibilidades. Es un problema que nos dan como... Yo escuchaba el discurso de las autoridades, el coronel Cobo, diciendo que básicamente no hay cómo hacer nada. El tema está colapsado y esto no es corto plazo, que no hay recursos. Creo que hay otra experiencia, por ejemplo, El Salvador, es un país que tiene una tasa de PPL muy alta, el segundo país más alto del mundo. Tenemos Colombia. El caso de Brasil es simbólico. Brasil tiene los famosos grupos organizados de las cárceles, tuvo un problema de violencia carcelaria muy fuerte, que con el tiempo ha logrado controlar, ¿no? En Perú, ¿no? Ha habido evidencia. Yo creo que el gran problema es que, de alguna otra forma, me da la impresión, también otra impresión, que el Estado no se está dejando ayudar. Es decir, cuando el Estado ve incapacidad, tiene que recurrir y ser bastante innovador a otro tipo de medidas que le den resultado. Y en ese tema la experiencia comparada sirve. Yo, por ejemplo, yo no he visto hasta ahorita una radiografía, salvo que esa información sea clasificada, pero yo no entiendo por qué no la usan si es clasificada, de una radiografía de la violencia en las cárceles. Nadie sabe quiénes son los que están muriendo. O sea, todos son bandas. ¿Ya? Es una violencia sin rostro. ¿Ya? Los padres, vemos imágenes de padres, de familiares que están llorando fuera de las cárceles, más bien al estilo de la Segunda Guerra, de los campos de concentración, donde se anunciaban los muertos, ¿no? Que a todo el mundo es pelusa. Pero no tenemos un mapeo claro de la violencia. Nadie sabe de dónde son, de dónde vienen, cuál es el perfil epidemiológico de esas personas que está atrás, ¿no? O el perfil criminal de estas personas. O sea, de pronto está muriendo gente inocente, o sea, inocente más allá de que sean juzgados, encarcelados. De pronto son gente que por el hecho de estar en un pabellón X no tiene recursos, mañana son asesinados de la más forma como están, sin cabeza, es una cosa cabrosa, ¿no? Entonces, bajo esa medida y sin un mapeo, un estudio profundo de lo que está pasando en la violencia, no en la crisis, ¿sí? Porque el sistema carcelario está en crisis hace rato. Con el tema de la violencia no lo vamos a entender, no vamos a poder solucionar. Y yo creo que la medida que tiene el Estado, una alternativa, es buscar alternativas de resolución de conflictos, ¿no? Yo creo que es una medida que de alguna otra forma y dolorosamente, tengo que decir, hay que hablar con las mafias. Hay que hablar con las mafias. Ahora, hay medidas urgentes para apagar los incendios, medidas emergentes. Entre los casos que usted ha citado está El Salvador, en donde se ha utilizado mano dura a través de medidas sumamente restrictivas, se ha controlado esa situación allá. Pero todos sabemos que los problemas de las cárceles vienen, como lo dice la Corte Constitucional, de fallas estructurales que tienen que ver con el Sistema Nacional de Rehabilitación y la condición social, la política económica del país que requiere de intervenciones con efectos a largo plazo. Bueno, en Salvador las políticas mano dura más bien no le han dado resultado, porque lo propio de las cárceles en Salvador es que la política mano dura generó lo que tuvo, ha tenido El Salvador, y básicamente El Salvador tuvo una política de cero tolerancia a las mafias, a las maras, a las pandillas, y ahí en las cárceles se empezaron a matar. Yo creo que este es un tema que va de la mano, ¿no? Por un lado hablamos de mano dura, pero por otro lado hablamos de la zanahoria, que es la famosa dialéctica de la seguridad, ¿no? Por un lado el garrote y por otro lado la zanahoria. ¿Ya? La zanahoria en el sentido de la política de punto que permite de otra forma buscar otro tipo de control por medidas más humanas, más blandas, menos coercitivas, y que tenga que ver con estrategias de negociación. Lo que pasa es que yo no he visto hasta ahorita nadie que me diga qué está pasando desde el punto de vista del conflicto de la cárcel. ¿Cuál es la esencia del conflicto? El narcotráfico... No hay un buen diagnóstico, dice usted. O sea, yo soy enemigo de los diagnósticos porque yo creo que hay que actuar, pero de algún modo uno parte de un diagnóstico, pero nadie me puede decir por qué se está atacando, que el narcotráfico, la banda, perdóname, Gustavo, el narcotráfico está aquí hace mucho tiempo atrás. O sea, no hay que ser inventivo, o sea, y no hay que llevar el tema de que el correísmo invadió el Estado. No, tampoco por ahí va la cosa, porque eso pasa en la política. Ecuador sí ingresó, esto al margen incluso de temas de carácter político, pero ingresó en una época en mucha liberalidad, abrió sus fronteras, se tenía incluso esta filosofía de que éramos ciudadanos del mundo, y paralelamente con esto
se incrementó la delincuencia, los ingresos de extranjeros de todos los países sin mayor control. Por otra parte, hubo el otro tema del cierre de la base de Manta, que entregaba, entendemos, alguna información estratégica para el país. Coméntenos sobre estos temas. A ver, el problema básicamente es que no existe una correlación directa entre mayor cantidad de narcotráfico, mayor incidencia de narcotráfico con violencia. O sea, si fuera por eso, Perú, que es el segundo productor de hoja de coca y cocaína en el mundo, tendrían tasas más elevadas que nosotros. La pregunta que yo le digo es, ¿existen lugares donde hay una incidencia muy alta de narcotráfico y tiene tasas de violencia más bajas, y hay lugares donde existe menos narcotráfico y hay más violencia? Pero Colombia y México, ¿qué le dicen? Bueno, Colombia es un caso excepcional, pero la violencia en México y la violencia en Colombia está explicada. Sí, el narcotráfico puede ser un detonante o un gatillador, como se dice, pero la violencia tiene que ver con raíces mucho más culturales, ¿no? Y a veces hay que tener esas raíces culturales para dimensionar la violencia. A veces no podemos generalizar ese tipo de situaciones. Es decir, ¿cree que solamente por el narcotráfico es producto de la violencia? Tal vez, pero tal vez también puede venir respecto a ciertas omisiones que el Estado hace respecto al problema, por ejemplo, de las crisis, del hacinamiento, etcétera, que puede haber protestas legítimas. Mucho de eso derivará en violencia y la violencia tiene una escalada, ¿sí? Entonces, que el narcotráfico alimenta las mafias, sí, pero no me explica el hecho de que, porque por lo general el crimen organizado, y eso se ha sabido, más bien tiende a cooperar, porque es un negocio, es un negocio. ¿Qué opina usted sobre esta hipótesis de un colega suyo, digo colega porque trabaja en seguridad, del coronel Pazmiño, quien señala de que Ecuador, y lo venía advirtiendo desde algunos meses, se había convertido en terreno fértil para la actuación de lo que él denomina protomafias, un término que seguramente usted lo conoce en su alcance? Sí, o sea, es una hipótesis adecuada, pero no me explica la violencia, es lo que quiero recalcar. No me explica por qué la violencia, porque si fuera así, esas protomafias de alguna otra forma se generan disputa entre carteles. Sí, pero va en el sentido hasta donde lo hemos entendido al coronel Pazmiño, de que se generan estos espacios de poder, que el poder controlar a enormes masas de gente que se encuentran en esa situación tan particular, privada de sus derechos elementales, les da poder económico, negocios que se generan, poder delincuencial dentro y fuera de los centros carcelarios. Sí, de acuerdo, pero usted el narcotráfico lo tiene que controlar. El problema es que usted controla el narcotráfico de dos formas. Una es a través de capacidades de interdicción, por ejemplo, y ahí obviamente hablamos de narcotráfico a gran escala, que es lo que realmente genera recursos. Pero por otro lado tenemos una política que es un poco que es como el germen de mucho, ¿no? Que es la política de encarcelamiento masivo al microtráfico. El microtráfico, más allá que hay que combatirlo, lo que está haciendo es llenando las cárceles de pequeños traficantes o consumidores. ¿Ya? Y ahí usted genera una especie de ejército de personas que están a disposición del crimen organizado. Por lo tanto, el Estado, de alguna otra forma, a través de su política, está generando una especie de ecosistema criminal al interior de las cárceles que genera una proliferación del crimen organizado. ¿Sí? Entonces, de pronto, el problema del narcotráfico, y es que la lucha contra el narcotráfico es que por lo general tiene doble estado, doble cara. Por un lado, el Estado encuentra que las estrategias punitivas son una herramienta de controlarlo, pero por otro lado estamos alimentando un problema que lo tenemos al interior de las cárceles, que es básicamente ampliar el esquema de reproducción del crimen organizado. Por lo tanto, el tema es complejo. Pero de hecho, a mí no me explica el narcotráfico solamente por sí. Es una variable, sociólogo Pontón, el tamaño de las cárceles, megacárceles, a cárceles pequeñas, cárceles en donde se pone a todo tipo de delincuentes de las más distintas regiones del país, incluso delincuentes extranjeros, a diferencia de cárceles regionales. Yo creo que sí. O sea, si usted se pone a ver el número de población que teníamos antes, de décadas pasadas, no se compara, ¿no? O sea, teníamos, lo puedo demostrar por gráficos, ¿no? 4 veces población mayor, 4 veces más mayor población que en otras épocas. No ha habido un parangón histórico en los últimos 10 años que se iguale este tema. Y el tema básicamente no es tanto el número en general, sino que las cárceles se concentran en 4 centros grandes. En el caso del Turi, que bueno, usted dice que es regional, pero en este caso también es una mega cárcel. Está la Tacunga y está el 70% de la población penitenciaria del país están ahí, ¿no? Entonces, atrás de eso vienen grandes centros penitenciarios, porque muy distinto sería si tendríamos una población de 40.000 distribuidas en una serie de centros de mayor envergadura. Pero aquí hemos dado esta lógica de tener una infraestructura grande, costosa,
complicada de controlar y el problema es que ese modelo es bastante anglosajón, ¿no? Lo que yo digo. Bien, estando conscientes de que no hay una fórmula, una solución mágica a esto de que tendrán que ser procesos de largo aliento, sociólogo Pontón, ¿qué es en su criterio lo que debería ser el gobierno nacional en la coyuntura actual? Bueno, bajo la situación actual, creo que el Estado tiene que recurrir primero a dejarse ayudar, ¿no? Y aquí la cooperación, no solamente económica, sino también técnica, asistencia financiera, es adecuada. No he visto yo proactividad en eso, no sé si hay algún tipo de acercamientos. Me parece que hay que trabajar en una estrategia de resolución de conflictos, ¿sí? Hay que trabajar, porque básicamente lo que me digo es que si no se controla la violencia, no se va a poder cambiar la realidad penitenciaria. Si uno quiere una reestructura integral del sistema, como muchos plantean, uno tiene que empezar por reducir los niveles de violencia. Si no se hace eso, no se va a poder avanzar en nada, porque es más bien degenerativo el tema. Creo que hay que trabajar en un mapeo sistemático de lo que es el rostro de la violencia en las cárceles. No, me parece que aquí a esta gente que muere no se le está dando rostro, eso es terrible, ¿no? Yo he sido especialista en temas de seguridad por años, he sido director de observatorio y lo que hemos hecho es básicamente contabilizar las muertes, ¿no? Y las muertes sirven para tomar decisiones y esas decisiones uno tiene que darle vida, rostro a esa gente para que esa información nos da mecanismos de prevención. Si no se tiene esa información. Personas en lugar de cifras es algo de lo que tiene que ser mostrado. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, lastimosamente, si no se tiene esa información válida, rica, no se va a poder tomar decisiones. Yo creo que lo que se está manejando aquí son toma de decisiones en base a ciertas conjeturas, ciertos sentidos comunes, que puede ser inclusive alimentado por la misma gente que hacemos opinión. Puede ser yo responsable en eso. De pronto dar conjeturas que son equivocadas. No me quiero creer que soy el que tengo la razón, ¿ya? Tal vez tengo personas equivocadas, tal vez por obvias razones no puedo entrar, ¿no es cierto? Pero en lo que estamos de acuerdo es que esto no puede seguir, de que tiene que encontrar la o sea, fórmula para ir a soluciones concretas del gobierno. Alguien tiene que hacer que el Estado haga su labor, porque necesitamos de gobierno. Yo le propongo al presidente de la República que tome el control directamente él. Él haga un grupo, comité permanente, semanal, o cada 2 veces a la semana, donde dé un seguimiento pautino, genere política pública. Tiene la capacidad de mover muchas cosas. Su rol es muy distinto al de un simple director del SNAI. Si él delega eso, se le va a ir las manos, porque ellos están jugados a la inercia, primero a las luchas institucionales y después también... Es decir, una especie de consejo multidisciplinario, ejecutivo además, y que se reúna frecuentemente. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado, sociólogo Pontón. Gracias, Gustavo. Un gusto. El sociólogo Daniel Pontón es uno de los catedráticos del IAEN y es decano de la Escuela de Seguridad y Defensa de esta universidad. Nos vamos a una breve pausa.